La nueva escuela mexicana es un cambio de paradigma y el romper este paradigma de lo tradicional por años, desde que cómo fuimos educados, cómo aprendimos y cómo hemos enseñado, en especial los maestros que tienen mayor tiempo en el sistema, y de un día para otro cámbiales esa forma y diles que todo lo que hicieron, porque pareciera que así es el discurso del gobierno, todo lo que hicieron está mal. No me agradas. La esencia de la nueva escuela mexicana es muy buena, pero la forma en la que nos metimos a este tema, a este plan de estudio, a este programa, ha sido muy complicado. Enfrentamos dificultades. La pregunta es, ¿los maestros se sienten respaldados? ¿Nos sentimos respaldados? Regularmente hago encuestas, más del 70-80% no se siente ni respaldado ni valorado. ¿Qué podemos hacer los docentes para adaptarnos, para sobrellevar todo esto? Híjoles, creo que lo estamos haciendo, nos queda claro, yo siempre he sido muy sincero, es hacer nuestro trabajo, hacer lo que nos toca, nos corresponde. Entender, por ejemplo, aquí sí sería interesante decir que la planeación no es carga administrativa, entender qué sí nos toca, qué no nos toca, conocer los acuerdos, lineamientos, es importantísimo. Y a partir de ahí tratar de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo con lo que tenemos. Hola, hola, bienvenidos a Voces de la Pedagogía, el espacio en donde exploramos los retos y avances en la educación. Y es un gusto que nos acompañen en este episodio final de esta temporada. A lo largo de estos episodios hemos hablado acerca de la nueva escuela mexicana, pero hoy queremos analizar el panorama general de la educación en México. Y para ello les hemos traído a un invitado de lujo. Es una voz influyente en el ámbito educativo. Fue de los primeros creadores de contenido educativo y actualmente cuenta con miles de seguidores, ofreciendo reflexiones, cursos y herramientas muy importantes para todos los docentes que lo escuchan. Ahora pueden comprender por qué hemos traído ante ustedes a este invitado. Con nosotros, el maestro Jaime Ushia, mejor conocido como Soy Docente. Muchas gracias. No, pues agradecido de estar aquí. De pronto sé que el tema del Uchija queda de lado porque no se ha leído bien. Mi nombre real es Jaime Mendoza Martínez, asesor técnico pedagógico, y el Uchija, nada más por si les queda duda, es por la serie de Naruto del anime. Okay. Entonces de ahí se maneja, ¿no? Pero es un apellido adicional que me agregué. Ok. Maestro Jaime, antes de entrar en el tema de la nueva escuela mexicana, nos gustaría que nos platique un poco sobre usted. ¿Cómo nació la pasión por la educación y qué lo motivó a crear Soy Docente? La motivación por la educación fue igual como muchos de nosotros por una maestra y un maestro, una maestra de primaria, un maestro de secundaria, que realmente el cómo se acercaron a mí, a mi adolescente y a mi niño, y lo que influyeron en mí me hizo desde pequeños querer ser maestro, porque no tengo en la familia, de hecho soy el primer profesionista de entre mis primos, mis primas, o que terminó una carrera de manera oficial, ¿no? Si lo queremos ver así. La mayoría son comerciantes o se dedican a diferentes situaciones, pero no había nadie en la familia que fuera un profesionista. Y yo le dije a mi papá, desde ese momento, quiero ser maestro, desde muy pequeño, desde niño. Y ya después el gusto por las matemáticas, mi papá es comerciante, o mi papá era comerciante, debo de mencionarlo. Siempre estuve trabajando con él. Y el manejo de los números se me daba muy bien. Y me apasionó el tema de las matemáticas. Y ya en la secundaria conocí un maestro de matemáticas muy bueno, pero también era muy malo conmigo. Sin embargo, yo quería ser como él. Entonces, esos fueron los primeros acercamientos y desde la secundaria decidí que quería ser maestro o actuario, una de esas dos cosas, pero me inclinaba más por el tema de la educación porque quería realmente compartir lo que sabía. El tema del canal, esa es una historia un poco más complicada porque cuando yo entro al sistema, ya después de mi vida en la normal, nos dicen, desde que entramos en la normal, una maestra nos dijo, aquí no se van a hacer ricos, aquí no van a ganar dinero, así que piensen muy bien si realmente se quieren dedicar a la docencia.
Yo no le creía porque regularmente la mayoría de los maestros traen su carro, tienen su casa. Entonces, no, yo creo que sí hay dinero. Pues no, cuando salí de la normal, salí con 19 horas, hice examen. Yo sí soy de los que les tocó examen en el 2010. Alianza por la Educación se llamaba en ese entonces. Hice examen, gané 19 horas en secundarias técnicas, matemáticas. Y a partir de ahí, el salario que yo tenía era de 3,200 pesos a la quincena. Entonces a mí me quedó claro y a mí siempre me dijeron que entre más estudies y entre más te prepares, vas a ganar más, ¿no? Más oportunidades. Más oportunidades. Esa fue la educación que se me dio, que es completamente falsa, ya después de que te metes al mundo real. Y decidí seguirme preparando, ¿no? Entonces cualquier curso, cualquier diplomado, cualquier capacitación, yo me anotaba e iba y la tomaba. Eso fue desde los primeros meses que entré al sistema. Sí, los maestros debemos estar en constante capacitación. Constante, ¿no? Constante, pero ahí sí yo buscaba un fin económico, más que un fin de actualizarme, ¿no? Venía saliendo de la normal. Claro. Y también hay muchas cosas que en la normal no nos enseñan y que vamos aprendiendo poco a poco. Que se aprenden sobre la práctica. También, algunas me gustaría que desde la normal nos avisaran, básicamente, ¿no? Los problemas que podemos tener con los padres de familia, las reuniones. Así es, todo lo que los ambientes laborales. Claro, ¿no? Entonces hubo cosas que de plano no aprendimos en la normal y sí lo aprendes con la práctica o asistiendo a este tipo de cursos diplomados. El día que detonó todo fue cuando ya tenía yo la idea de querer crear un canal de YouTube porque yo veía en ese entonces a Wherever Tomorrow. Okay. Sí, Wherever fue una inspiración, era joven, tenía 22 años y yo dije, bueno, yo quiero crear este tipo de contenido. Obviamente el contenido que él hacía era un poco más, o bueno, no lo consideraba yo para alumnos de secundaria. Enfocado a otra temática. Otra temática, me gusta la forma en la que lo pones y dije, no, tendría que ser algo educativo o algo que refuerce, ¿no? Si hago algo gracioso y algún día me hago viral, los alumnos van a decir, pues ¿qué? ¿No? Es mi maestro y al mismo tiempo hace estas cosas. Y así fueron las cosas hasta que el detonante en especial fue, llegué un día a la escuela, era un lunes, y me dieron a firmar una circular. Esa circular, cuando yo la leí, decía que había un curso el fin de semana. O sea, el día sábado iba a haber un curso. El sábado que había pasado. Ya. Y me dan a firmar esa circular. Sí. Entonces, a mí me sorprendió de que me den una circular desfasada en el tiempo. Porque a mí me interesaba el curso. Entonces, le reclamé a la secretaria, recuerdo muy bien, y le digo, oye, pero pues esto ya pasó. Sí, es que nos acaba de llegar la información. Eso fue lo que dijo. Y le digo, bueno, te lo firmo con fecha de hoy, lunes. Y dice, no, tiene que ser con fecha de viernes. Y dije, ok. Entonces ya cumplí lo que tenía que hacer y me di cuenta de que realmente el magisterio no está informado. Que de pronto estas circulares llegan y por la misma situación de que tú estás frente a grupo, o no las lees o no comprendes todo lo que te están dando. Y hay muchos huecos que no están al momento. Entonces dije, bueno, el canal debe de tratar de eso, de darle la información de primera mano al magisterio. A los maestros. A los maestros, principalmente. Y a la par, abrí un canal de matemáticas. El canal de matemáticas estaba diseñado para que yo subiera videos de los temas que daba con mi grupo y yo estaba en una escuela que había mucho ausentismo. Ya. Yo quería que los alumnos no perdieran el tema y pudieran verlo en el canal de YouTube. Sí, utilizarlo como un recurso digital. Claro. Y eran las clases de tu maestro de matemáticas, ¿no? O sea, si había dudas, ahí estaba el video, si tenías, porque regularmente decimos, dudas, nadie, ¿no? Sí. Y hay muchas dudas. Hay muchas dudas, siempre hay dudas. Siempre hay siempre dudas. Tenemos que estar retroalimentando. Claro. O sea, ya tenerlo en forma de video y tenerlo subido en la plataforma de YouTube, creía yo que era una forma también de hacerlo. Y estuvieron a la par los dos. El canal de matemáticas dejé de hacerlo porque ahí sí me prestaban una escuela primaria. Okay. Yo iba los fines de semana a la escuela primaria a grabar los videos y los otros sí los hacía desde mi casa, desde el hogar, y creo que muchos recordarán que ese cuartito pequeño que yo tenía, donde había peluches y demás después con el tiempo, fue el primer set de grabación que tuve,
para compartir lo que estaba viviendo. Y compartir con los maestros todo lo referente al magisterio. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2013. 2013. 2013. Pues maestro, qué orgullosos se deben sentir sus papás por todo lo que, por su camino y todo lo que ha evolucionado a lo que soy docente. Que sería un tema chistoso porque mi papá nunca creyó en este tema de redes sociales, ¿no? Mi papá lo vio como pérdida de tiempo y ya más adelante, porque he tenido problemas con el sindicato, con diferentes figuras en el ámbito educativo, te va a meter en un problema. Entonces, No me espante, maestro. Así fue, así me lo dijeron, ¿no? Entonces, he vivido muchas cosas a lo largo de estos 12 años que es el canal de YouTube. He aprendido mucho. No sé si están orgullosos o no, pero sí quería hacer un cambio en el ámbito educativo y creo que hay algo, ¿no? O sea, no sé si realmente generé un cambio, pero somos un referente, me queda claro, y tratamos de ayudar al magisterio, que ese fue el objetivo principal. Un referente y es visible. Pues continuamos con las preguntas. En los episodios anteriores hemos hablado acerca de la nueva escuela mexicana. Actualmente estamos en transición hacia una nueva reforma educativa y, maestro, me gustaría que desde su experiencia nos compartiera cómo perciben los docentes estos cambios que se están viviendo. Caóticos. Muy caóticos. Creo que esa es la palabra principal, ¿no? Es un caos, es un cambio muy extraño. Te voy a poner el ejemplo que uso y lo he usado en reuniones de Consejo Técnico Escolar, lo he usado en videos, ¿no? Solamente para hacer una pequeña referencia. Según yo, la nueva escuela mexicana es muy similar a que de pronto a todos nos suban en un camión, todos los maestros, imagínate, y llegamos a una playa nudista. Okay. No nos avisan a dónde vamos, no nos dicen a dónde vamos, de pronto llegamos al punto y vemos que es una playa nudista y nos dicen incoherencia. Okay. No te dicen por qué, no te dicen para qué, no te dicen nada, es incoherencia. Y obviamente habrá personas que digan, qué padre, ¿no? Me gusta, me agrada la idea y puedan hacerlo, ¿no? Y se empiecen a desvestir. Pero habrá otros que pregunten, ¿pero por qué? Claro. ¿No? Que se cuestionen. O esto a mí no me agrada. O pídeme primero que poco a poco me quite la ropa, ¿no? No llegues y me encueres al 100%. La nueva escuela mexicana es un cambio de paradigma. Y el romper este paradigma de lo tradicional por años, desde que cómo fuimos educados, cómo aprendimos y cómo hemos enseñado, en especial los maestros que tienen mayor tiempo en el sistema, y de un día para otro cámbiales esa forma y diles que todo lo que hicieron, porque pareciera que así es el discurso del gobierno, todo lo que hicieron está mal, no me agrada. Entonces, ¿qué empezó a generar? Caos. Esperábamos una capacitación por parte del gobierno, porque al final pues, es nuestro patrón y es su trabajo. No sucede, no ha sucedido como tal. ¿Iniciamos con una prueba piloto? ¿Estuvimos un año? No, porque aunque regularmente había sucedido que los planes de estudio entraban de manera progresiva, okay, decidieron meterlo para todos. Ya. ¿No? Entramos preescolar, primaria, secundaria de lleno a la nueva escuela mexicana sin estar listos. Teníamos, sí, libros de primaria y de secundaria, pero a preescolar los dejaste sin libros de texto. Los libros llegaron incompletos a las escuelas o con errores. Entonces, el primer año es un año de caos. Es un año donde yo les mencioné en el canal, vamos a aprender. O sea, tampoco hay que entrar tampoco en una desesperación como docentes y poco a poco vamos aprendiendo. Al momento 2025, teniendo ya 2 años con la nueva escuela mexicana, te podría decir que seguimos en fase de aprendizaje y que el gobierno no ha hecho o ha intentado algo por acelerar
entre comillas, la apropiación, que también depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? La apropiación de un plan de estudios. Entonces, vamos aprendiendo, seguimos tratando de hacer cambios, sabemos que hay cosas que son muy buenas y muy importantes. La esencia de la nueva escuela mexicana es muy buena, pero la forma en la que nos metimos a este tema, a este plan de estudio, a este programa, ha sido muy complicado. Enfrentamos dificultades. La pregunta es, ¿los maestros se sienten respaldados? ¿Nos sentimos respaldados? De lo que yo he visto en el canal, es que regularmente hago encuestas, más del 70-80% no se siente ni respaldado ni valorado. Wow, qué fuerte. Y no quiero verlo por niveles, porque si lo vemos por niveles, el nivel más complicado es secundaria, para entender la nueva escuela mexicana, no el del trabajo. ¿En qué sentido? Dentro de preescolar y primaria, pues es un maestro el que tiene el control del grupo, el control del plan, el control del programa, analítico, sintético, como quieras, ¿no? Pero en secundaria no, somos muchos. Y es un tema de poder también trabajar en equipo y cuesta trabajo, porque no es de un momento a otro o porque no hay los tiempos necesarios. El maestro de secundarias trabaja por horas. Entonces, él de pronto en una escuela, mi caso, ¿no? Tenía 19 horas, pero yo tenía que correr de esa escuela a otra escuela para cumplir con mis 13 horas adicionales. ¿Cómo voy a hacer trabajo de equipo colaborativo o algunos proyectos interdisciplinares si no tengo el tiempo para hacerlo? Díaz Barrigas dice, hagan un grupo de WhatsApp, como si esa fuera la solución. Creo que el exigirle más tiempo al docente es muy malo por parte de la autoridad. Y no estamos hablando además de toda la carga administrativa. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema que, y el ejemplo es claro que estamos viviendo. Llega este gobierno y dice, los maestros tienen mucha carga administrativa, vamos a darles días de descarga administrativa. Lo manejan como 3 días. Días que después jamás sacaron lineamientos claros. La mayoría de directivos, supervisores lo ven en algunos casos como un consejo técnico chiquito o cambian el tipo de actividad que se puede trabajar en ellos. Llega esta nueva autoridad y dice, no, ya no se van a llamar descarga administrativa, van a ser día de calificaciones, ¿no? Y es muy gracioso porque te piden las calificaciones y tú las tienes que entregar una semana atrás de eso. O sea, ni siquiera es en la fecha. Así es, y acabamos de pasar. Acabamos de vivirlo, Sí. O sea, y lo vivimos cada año. Las calificaciones del mes de julio, ¿cuándo nos la piden? O sea, pareciera que esto tendría que ser tabú, no se tendría que hablar, pero no, la realidad es que nos piden las calificaciones en junio. Así es. Y si son alumnos de 6º año de primaria, 3er año de secundaria, un poquito antes. Entonces, este tema de cuándo nos piden las calificaciones y realmente cuándo se entregan, hay un desfase brutal. Y tú me pones un día de descarga de calificaciones cuando no es como tal, es abusar del maestro. Y entonces generan otro tipo de actividades donde el maestro se siente menos respaldado. Entonces, ¿qué podemos hacer los docentes para adaptarnos, para sobrellevar todo esto? Híjoles, creo que lo estamos haciendo, nos queda claro, yo siempre he sido muy sincero, es hacer nuestro trabajo, hacer lo que nos toca, nos corresponde. Entender, por ejemplo, aquí sí sería interesante decir que la planeación no es carga administrativa, entender qué sí nos toca, qué no nos toca, conocer los acuerdos, lineamientos, es importantísimo. Y a partir de ahí tratar de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo con lo que tenemos. No ha sido la primera vez, hablando de diferentes gobiernos o de programas, sino que siempre con lo que tenemos sacamos adelante las cosas. Y esta no es la excepción. Nada más que si es algo incongruente, que llega un gobierno que nos dice que va a hacer las cosas diferente, sin embargo en el ámbito educativo nos sigue tratando igual o peor, ¿no? Solamente es eso, es entenderlo y hacer lo mejor posible. Dar lo mejor posible. Maestro, muchos docentes nos dicen que entienden la idea de la nueva escuela mexicana, pero que en la realidad es difícil aplicarla tal cual en sus aulas. ¿Qué pueden hacer los docentes? ¿Qué podemos hacer para adaptarla en el contexto sin perder de vista sus principios?
Entiendo que es complicado porque la realidad fuera de las aulas es muy diferente. ¿Qué está pidiendo la nueva escuela mexicana básicamente? Que te preocupes más por el alumno, ¿no? Esta parte no solamente del alumno, sino de la comunidad, y de que todo lo que veas en la escuela no esté aislado de la comunidad. Siempre nos lo han pedido, o sea, no es la primera vez que nos lo piden. Siempre nos han dicho, contextualiza el aprendizaje. La nueva escuela mexicana es eso, o sea, es vivenciar el aprendizaje del alumno. Deja de ser el repetidor, el que llena el vaso vacío. No, realmente que el aprendizaje se sienta vivo dentro de la escuela con actividades que tengan relevancia también en su sociedad. Entonces, es eso. O sea, la realidad de lo que está viviendo el alumno. Lo que está viviendo el alumno, lo que estamos viviendo como comunidad, como sociedad, la violencia, la situación de drogas, o sea, todo eso tiene que entrar en la escuela, que ha entrado, pero tenemos que verlo ya no solamente como una temática, sino como un tema real. Y a partir de ahí nos piden mucho el tema de los proyectos, ¿no? Trabajar por proyectos, que no es la única manera, pero es considerando la realidad. Si el docente entiende eso, la nueva escuela mexicana fluye. El detalle está en las autoridades que después nos piden hacer otro tipo de cosas. Te pongo un ejemplo. Acaban de salir los lineamientos para erradicar o eliminar o prohibir la comida chatarra. Vida saludable. ¿No? Que de hecho entra hoy. Entra hoy, justo hoy, sí, 29 de marzo. Entonces, el detalle está en que el docente pareciera no comprende dichos lineamientos. ¿En qué sentido? He leído en redes sociales a muchos diciendo que les van a quitar la comida a los alumnos. O sea, si yo alumno llego con mis papitas, tienen sello, ¿no? El maestro me las va a quitar. Eso no se puede. El documento nos habla de prohibir la venta dentro de la tienda escolar o de las cooperativas. Si el alumno de fuera trae comida chatarra, pues es su responsabilidad del alumno y del padre de familia. Yo soy corresponsable, sí. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en el aula? Enseñarles por qué no es saludable comer ese tipo de alimentos. Me recuerda, ayer justamente estaba platicando con mis compañeras de trabajo. Ellas comentaban, ok, se va a prohibir la venta de comida chatarra en la tiendita escolar. Pero, ¿qué va a pasar si la señora que vende frituras, los bolis afuera de la escuela? ¿Qué va a pasar? Saliendo el niño se va a comprar una comida chatarra, una fritura, claro, un dulce, un refresco. Claro. Entonces, ¿en dónde queda nuestro trabajo? Que dentro de la escuela prohibimos la venta de comida chatarra, cuando el alumno la sigue consumiendo. Esa ya es su decisión. Si yo después de darle todos los elementos de por qué le hace daño, él aún así decide hacerlo, ya no es nuestra responsabilidad. Pero sí queda la parte donde el docente tiene que buscar la manera de que el alumno comprenda el por qué se está prohibiendo o el por qué no debería de alimentarse con eso. Es eso básicamente. Yo les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta la Coca-Cola. Yo soy fan de la Coca-Cola y creo que la mayoría lo sabe. Le hubiéramos traído Coca-Cola. Sí. Aquí no me dieron Coca, voy a decirlo. Pero bueno, ese es el detalle. Me queda claro que me hace daño la Coca-Cola. Comida chatarra, pues sí lo hago también. Pero yo soy consciente de ese daño que me estoy causando, ¿no? Y al momento a mí, eso no es que no me esté afectando, sino que ahorita lo necesito o para mí lo requiero. Entonces, yo lo voy a seguir consumiendo. A mí ni un lineamiento ni un acuerdo me lo va a prohibir, pero soy consciente del daño. Y en eso muchos somos conscientes. Entonces, ¿cuál es realmente la labor del docente? Informar, compartir, crear conciencia y que los alumnos estén informados de esta situación. Ya si en su casa, si el alumno logra crear conciencia y lleva eso a su casa y en casa crean conciencia también y dejan de consumir alimentos chatarras, qué bueno. Hicimos un cambio en la sociedad, pero también no va a repercutir todo en el magisterio. Es eso básicamente. La nueva escuela mexicana puede funcionar, puede fluir
si logramos entender, las maestras y maestros, que nosotros no estamos obligados a generar ese cambio, sino que la sociedad también tiene que generar ese cambio, y nosotros lo único que podemos hacer es tratar de interferir lo mínimo posible para generar un cambio. Ok, muy bien. Bien, estamos ya casi por cerrar, y ahora que tenemos una visión más amplia, maestro, ¿cómo ve el futuro de la educación en México con este nuevo modelo? Pues mira, esa es una pregunta complicada, diría yo, y de pronto comento mucho porque tengo un personaje que se llama James Nostradamus, que siento que él ve el futuro, yo no lo veo. En el tema educativo va a haber consecuencias que sí lleguen a afectar a cierta parte del alumnado. Se ha dejado a un lado el tema de conocimientos y nos hemos enfocado en otros elementos que también son importantes, me queda claro, ¿no? Como sociedad. Pero al gobierno, como esta parte de conocimiento ya no le está importando tanto. El ejemplo de las becas. Las becas creo que es importante, de que sí que todos tengan beca, porque de pronto hay personas que lo necesitan. Pero yo recuerdo que antes era como por tu esfuerzo, el tratar de ganártela, el luchar por una beca. Al dar algo tan fácil para todos, habrá algunos que en lugar de beneficiarlos les perjudique. Así es, nos encontraremos con casos que en vez de beneficiarnos nos perjudican. Claro. Pero también nos vamos a encontrar con esos casos en los que, bueno, escuchaba una conversación, una plática, en la que mencionaban, sí, antes recibíamos becas por el mérito académico, pero ¿qué pasa con estos niños que no llegan desayunados a la escuela, que no llegan aseados? Pues claro que su rendimiento académico no va a ser el mejor, mismo. claro. Sí, no va a ser el mejor que un niño que sus padres están presentes, claro, que llegó desayunado, que tiene acompañamiento en casa. Yo lo estoy viviendo, tengo primer grado de primaria, tengo niños que ya están consolidando el proceso de la lectoescritura, pero también tengo niños que no, y en mi caso lo que pues he diagnosticado es que el acompañamiento de padres no está presente. Ese es el problema. Y va a ser interesante ver si ya después de que se le dé beca a todos los alumnos, seguimos teniendo casos de alumnos que lleguen sin desayunar. O seguimos llegando con casos de alumnos que te siguen trayendo de casa comida chatarra. Seguro que nos encontraremos casos así, ¿no? Entonces, la educación con la nueva escuela mexicana en la parte académica nos va a afectar si consideramos PISAs o evaluaciones internacionales. Ellos van a considerar que hay un retraso. Pero esperemos un cambio en la sociedad y esperemos un cambio también de pensamiento, donde dejemos de ser más individualistas y realmente existe ese compañerismo o esa comunidad que tiene la visión de la nueva escuela mexicana, ¿no? Sé que es importante porque lo vemos en redes sociales. De pronto 2 alumnos o 2 alumnas se van a pelear y ¿qué hace el resto? En lugar de separar, en lugar de informar, grabar. Lamentablemente. Grabar para compartirlo en redes sociales, grabar para hacerme viral, grabar para tenerlo como evidencia, en lugar de hacer algo de que no suceda este tipo de problemáticas. Entonces, ojalá que exista un cambio de mentalidad, porque sí lo necesitamos como sociedad, pero va a tardar mucho en reflejarse dentro de esta sociedad, en la escuela, y pues poco a poco avancemos en lo que se pueda. Y ya que menciona las redes sociales, me surge una pregunta. ¿Qué papel juega el de los creadores de contenido educativo en este proceso? Pues mira, yo soy de la idea que al final nosotros como creadores, es que también depende de lo que tú consumas, ¿no? O sea, me he dado cuenta últimamente que hay compañeros creadores de contenido que se dedican más al humor o a grabar cosas. Vivencias en el aula. Sí, tipo meme, ¿no? Claro. En video, y está bien, lo entiendo, pero realmente que sea contenido de valor, no hay muchos. Y cuando lo hay, no los observas.
a menos que tengas un problema. Y eso me preocupa. Creo que estamos acostumbrados a tener este estímulo, ¿no? De Sí. encontrar algún contenido que nos genere un estímulo para que ahora sí lo pueda visualizar, ¿no? Correcto. Y en verdad, por ejemplo, a mí TikTok es una red social que no puedo. O sea, me gusta ver TikToks, pero yo crear contenido en TikTok me cuesta mucho trabajo. El formato, la forma, aún no me acostumbro. Ok. Sin embargo, he visto que los maestros están ahí, ¿no? Y de pronto tengo buena interacción ahí. Ahí debe de haber una forma distinta de poderte compartir la información que sea de valor. Entonces, mientras los creadores de contenido sigamos apoyando en lo que nos toca en nuestra área, sin dejar también a lo mejor un lado el humor, porque de pronto yo subo memes y cosas así, creo que va a repercutir un poco más en los docentes y estar al pendiente de las temáticas que son importantes para el magisterio, en el momento en el que lo son, ¿no? Ejemplo, el Consejo Técnico Escolar, que regularmente es un tema mes a mes, ahorita los lineamientos de comida chatarra, ley del ISSSTE, ¿no? Afores, pensiones, entender estas partes y que también el creador de contenido me acompañe en esos temas, ayudará. Yo lo he dicho siempre, soy un compañero más, no soy nadie, soy un compañero que alzó la voz en un canal de YouTube, que quiero en algún punto buscar la manera de derrumbar las paredes con la autoridad y poder tener un diálogo real con la autoridad y reclamarle lo que yo y muchos maestros sentimos, y ver de qué manera realmente nos van a voltear a ver. Ya no solamente al sindicato o a la coordinadora, ¿no? Las corrientes sindicales, no, al maestro. Porque hay muchos maestros que sí pertenecemos a un sindicato, pero no nos sentimos respaldados por él, ¿no? Entonces, eso es, soy un compañero más, no me siento ni más ni menos. Siempre trato de generar diálogo con mis compañeros. Los mensajes de Facebook siempre los reviso con tal de dar una respuesta a las maestras y maestros, y solamente es eso, acompañar. Estar muy presente. Estar presente en lo que pueda. Y por eso tiene la comunidad que ha construido Maestro. Gracias, espero que sea por eso y no por mis polémicas. Seguro que es por eso. Las polémicas dejémosla atrás. Son varias también. Ahora, pues para cerrar, nos gustaría que compartiera un mensaje para los docentes. Huyan. No, ¿verdad? No. No, bueno, creo que las cosas se complican año con año. La sociedad cambia, evoluciona, y la escuela tiene que cambiar y evolucionar junto con la sociedad. Solamente es estar al pendiente de lo que va sucediendo, estar informados, leer los lineamientos y acuerdos que van saliendo, no creer interpretaciones, hacer nuestro trabajo lo mejor posible con lo que tenemos, y si pueden dar un extra, bienvenido sea. Muy bien. Maestro Jaime, ha sido un honor contar con su presencia en este episodio cierre de esta temporada, y como muestra de nuestro agradecimiento le tenemos preparado este detalle. Esperemos que le guste. Es el logo de Soy Docente. Correcto, sí. ¿Le gustaría platicarnos un poco acerca de ese logo? No, pues muchísimas gracias en verdad por el regalo. La verdad, ni siquiera sé por qué le puse Soy Docente al canal. Yo recuerdo nada más que llegué ese día y dije, ¿cómo se va a llamar? Dije, Soy Docente. Soy docente. Soy docente. Y luego me preguntan cosas de administrativos o de personal de apoyo, y yo, es que el canal se llama Soy Docente. No, o sea, no es por ser grosero, pero luego no tengo la información. Sobre el tema del dibujo o la ilustración, tenemos una compañera que se llama Norma. Ella se encarga de hacer todas las ilustraciones del canal. Entonces yo le pido un dibujo o un trazo y ella lo hace. Obviamente me cobra, ¿no? Y es parte de mi equipo. Yo le digo mi equipo, aunque ella a lo mejor nunca ni la he conocido de persona, a Norma. ¿Por qué? Porque tengo a mi compañera Débora, que es asesora técnico-pedagógica también. Entonces ella es el contacto con Norma y dice, oye, Norma no tiene trabajo y vamos a echarle la mano y demás. Y ¿qué sabe hacer? Sabe dibujar. Y ella me hizo los primeros bocetos de Soy Docente, del muñequito, que sí se parece a mí, ¿no? Soy como Clark Kent, ¿no? O sea, sí soy. Aquí tengo el churrito aquí en el cabello. Y así se quedó, y ella empezó a hacer los trazos, los dibujos.
le puso el SD y pues bueno, ahí está, ya tenemos 12 años así y pues muchísimas gracias en verdad. Entonces, ahí para los que no conocen el canal, que sería muy raro, véanlo, ¿no? Así está. Y gracias a Norma y gracias a Débora también por siempre apoyar. Pues queridos escuchas, hemos llegado al cierre de este episodio. Gracias, soy docente por acompañarnos. Muchas gracias. Somos docentes. Somos docentes, ¿no? Somos docentes. Bueno, pues nada, cuídense mucho y como dice el canal, si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y buenas madrugadas. Hasta pronto, con la esperanza de volvernos a escuchar en otro episodio más. Maestro, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, igualmente. Hasta la próxima en Voces de la Pedagogía.